Hola, ¿cómo estamos? Pues eh, estábamos hablando acerca del proceso de la crisis financiera. Eh, Agus, ¿cómo viste esto que estamos platicando? ¿Podríamos recapitular un poquito respecto de esto? Estábamos hablando de que parece que las mismas recetas que el Fondo Monetario Internacional bueno, el Fondo Monetario en sí mismo nos llevó a la crisis y ahora nos está recetando algo. Pareciera que para salir de ella, pero más bien para generar una dependencia más estratégica, ¿no? Sí, de hecho lo que estaba comentando anteriormente es de que hay como una sintonía con respecto de América Latina y toda Europa. Uno de los ejemplos que me interesaba mucho mencionar es este análisis que menciona el ministro financiero alemán con respecto a la crisis que vive Grecia en estos momentos. Lo que está diciendo el ministro de Finanzas alemán es de que Grecia debería de ser rescatada mediante ¿qué? Mediante el proceso de endeudamiento crediticio y financiero, cuando él mismo está reconociendo que es uno de los dispositivos que llevó a Grecia a la crisis económica. Entonces, esos mismos mecanismos que están implementando en toda Europa, finalmente también recaen hacia América Latina, ¿no? Sí, claro, y además son mecanismos en donde lo único que están preocupados es como tener capitales como para detener la volatilidad de lo que comentabas hace rato, vamos, de detener la volatilidad de la inversión extranjera. O sea, en cualquier momento la inversión extranjera, lo que se ha denominado como los capitales gaviota, ¿no? Los capitales golondrinos, estos capitales que se van, eh, pues son capitales que prácticamente, en dado caso de que existiera una turbulencia mexicana, pues prácticamente nos estarían dejando solos y serían las reservas las que estarían de una u otra forma sosteniendo el proceso. Esto me parece bastante delicado y es la receta de Cartes, ¿no? Sí, a mí lo que me interesa también mencionar es cómo en ese sentido el Fondo Monetario, el Banco Mundial, llegan a dar ciertas recetas, procesos de ajuste, y en el sentido de lo que está viviendo México es muy interesante porque el financiamiento que está recibiendo México, las inversiones que está recibiendo México, están siendo canalizadas hacia explorar yacimientos del gas shale, ¿no? Entonces hay como un proceso de financiamiento hacia sectores estratégicos de México y nada casual que se haya hecho en la reforma energética. Claro, o sea, el Estado mexicano se endeuda y una vez que se endeuda para financiar eh, desarrollo tecnológico inestable que va a ir a parar no al Estado mexicano, sino va a ir a parar a la inversión extranjera directa. Es un mecanismo de despojo prácticamente lo que está haciendo el Fondo Monetario Internacional. Y eso tiene que ver también con políticas en donde nosotros acordamos recibir esos préstamos sobre bases, bueno, sobre la base de un cierto tipo de estrategia en donde obviamente en vez de generar un sector productivo nacional que restablezca la industria nacional, pues estamos cediendo parte de esa situación. Y ese problema no solo está, digamos, en México, ¿no? O sea, lo bien mencionas que lo que sucede en América Latina y especialmente en Europa tiene que ver con ese proceso. Y bueno, no vayamos lejos. O sea, ¿por qué Grecia está donde está? Creo que el ministro griego lo ha dicho muy bien, ¿no? Grecia está donde está gracias a que ha seguido puntualmente eh, todos los dictados del Fondo Monetario Internacional. Y si hacemos un balance, Agus, todo lo que el Fondo Monetario dice, lo ha hecho México. Creo que no hay ningún país quien ha seguido al pie de la línea lo que dice el Fondo Monetario más que México, ¿no? Claro, a mí, bueno, una de las cosas interesantes también es que se está llevando aquí en México un escrutinio, en el sentido de que hay una complejidad en México, no solamente por las inversiones, sino que las inversiones están dadas en el contexto de las relaciones comerciales y de las relaciones políticas de las cuales México ha sido objeto, ¿no? Las críticas que le ha hecho la ONU a México, los casos de Tlatlaya, los casos de Ayotzinapa, ¿no? Entonces, finalmente las inversiones extranjeras, los proyectos financieros que está viviendo México, está siendo bajo el contexto de
el escrutinio político y humano en el que se está viviendo en estos momentos. Estas frasecitas ahora, ¿no? El catarrito, el ventarrón, ya hasta me espanta a mí Carstens cuando habla de economía. Ahora lo que está diciendo es que quizás pueda haber algo fuerte. Eh, ¿Sabrán algo, digamos, en el fondo? ¿Sabrán algo en el Banco de México? Algo que no están dando a conocer y que están esperando que más bien la turbulencia financiera no nos toque. Eso es una de las cosas que a mí me tiene en pendiente, Agustín. Bueno, lo que sí se puede expresar es que pues finalmente México está tendiendo hacia una especie de construcción de totalitarismo, ¿no? Lo que se ha criticado respecto en México es de que hay un estado de excepción. En cuanto tal, por supuesto que no lo hay. Lo que se está diciendo es de que hay una transformación en su economía, ¿no? Eh, entonces, pues en este sentido es como se escamotean las ideas respecto a los líderes funcionarios que tenemos en México, ¿no? Claro, pues sí, en verdad ese proceso pues ha sido bastante complejo, bastante complicado. Eh, y bueno, lo que mencionaba hace rato, como para retomarlo en este bloque y dejarlo en uno solo, eh, esta idea de la profundidad de las crisis, Agustín. Nosotros, bueno, el discurso económico se conoce, se sabe, pues, de la larga depresión que inicia en 1870, acaba en 1892, y después tenemos un periodo pues, que va de 1892 a 1929, y es un periodo de crecimiento, eh, y después viene una gran depresión, aquella famosa gran depresión de 1929 a 1945, después vendrá este periodo de los 30 gloriosos, y tenemos después la crisis de 1970, la crisis de la deuda a 1992, y vaya, ahora del 92 al 2008, lo que ha mostrado, lo que se está mostrando es que los periodos de auge están disminuyendo y al parecer los periodos de profundidad de la crisis están avanzando. México, América Latina, digamos, eh, me resulta patético el actuar del Estado mexicano porque no está protegiendo los intereses nacionales como si lo están haciendo, por ejemplo, todo el bloque del Mercosur que se está preparando justo para este escenario en donde pues quizás los cálculos más optimistas nos están hablando de un periodo de 50 años en crisis, ¿no? En ese sentido, pues prácticamente pareciera que la receta es tener la reserva y después de la reserva, pues es el abismo, ¿no? Es muy interesante lo que mencionas. Haces como una retrospectiva y haces una prospectiva. En ese sentido, es muy interesante el análisis que se podría dar con respecto a el nazismo a mitad del siglo XX, ¿no? El nazismo a mitad del siglo XX se dio una particularidad en el sentido de que Alemania venía de pagar deudas de guerra, el Pacto de Versalles, y a partir de ahí se ve la necesidad económica de cooptar nuevos mercados. Por lo tanto, entonces se genera la necesidad de estallar una Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero lo interesante ahí es de que la población alemana no vive con miedo a ese proceso. No es como las dictaduras en América Latina donde te someten y de alguna manera estás de acuerdo, pero con miedo. Eso no se da en Alemania. Lo que se da en Alemania es que no te atemorizan, sino más bien lo que hizo Hitler con toda su economía de Wehrmacht, es que brindas una promesa a tu población de tener un crecimiento económico. Entonces, lo que se hace es invadir Francia, obtienes las industrias, invades Polonia, obtienes las industrias, y entonces llegas a tener condiciones para la población alemana, si no para todos, al menos para el partido nazi. Eso es un contexto que quiero mencionar porque finalmente en situaciones de crisis económica, de crisis financiera, lo que nace es una posibilidad de totalitarismo, de nazismo, y lo que se vive como forma retrospectiva y como forma prospectiva 2008, 2014, 2015 y lo que venga,
Por ejemplo, para México es un proceso en el que estamos sumergidos en crisis económica y aparece Ayotzinapa, desaparecen estudiantes a media luz, como si fuera campos de concentración, y entonces los quemas a media luz. Lo que estoy diciendo es de que en el pasado hubo un momento de crisis económica, nace una posibilidad de derecha extrema, y lo que estamos viendo aquí en México también es un momento de crisis y aparece una posibilidad de fascismo o de totalitarismo aquí en México. Claro, que se instala a juego de lo que podríamos denominar capitalismo necropolítico. Pues en verdad es bastante delicado, creo que lo que está sucediendo en México respecto al capitalismo necropolítico, una forma de capitalismo basado en el terror, en la muerte, y que se está configurando justo en estos momentos de crisis, no es nada casual, o sea, no es que el Estado mexicano nada más haya tenido una descomposición en sí bajo el manto de la corrupción, que la tuvo, sino más bien es, creo que me parece muy interesante tu idea también, que la tuvo justo por el momento histórico por el que atravesamos, momento de crisis, y que se está configurando a partir de insertarse, digamos, en la lógica de los totalitarismos a nivel mundial. Creo que esto es bastante complejo y que, pues, si lo comparas con América Latina, pues es de una vergüenza soterrante, ¿no? O sea, América Latina, la mayor parte del cono sur está protegiendo a su nación y está buscando generar mecanismos de compensación que no se están generando en México. Y bueno, Agustín, pues, ¿qué te parece? Vamos a un corte musical y regresamos. Esto es Alameda 67.